Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de reflexión. Un gusto estar aquí compartiendo. Hoy vamos a meternos de lleno en unos textos bien interesantes, ¿eh? Hablan de la fe, de la confianza en Dios y también de algo muy humano, la duda en nuestra vida espiritual. Sí, y tenemos un material variado. Hay guías prácticas, cosas más como testimonios personales, muy honestos, Ajá, análisis teológicos, un clavado a ciertos textos bíblicos clave. exacto. Como si tuviéramos distintos lentes para ver el mismo paisaje, ¿no? La idea es sacar las ideas principales. ¿Cómo entienden estas fuentes eso de vivir por fe? Sobre todo cuando vienen los problemas. Claro. ¿Y cómo se maneja esa relación, a veces un poco tensa, entre creer, confiar y dudar? Bueno, pues empecemos a desempacar esto. Dale. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la fe para estos materiales? Varios, fíjate, apuntan a definiciones centrales. Se repite mucho la idea de Hebreos 11.1. ¿Ah, sí? ¿El clásico? Ese mismo. Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ajá. Y algo parecido sale en Alma 32.21, que habla de una esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Y es interesante, ¿no? Porque no se queda solo en una idea, en creer algo en la mente. Lo presentan más como un principio activo, como una fuerza. Exacto. Las fuentes recalcan que para que esta fe realmente transforme, pues tiene que estar centrada en Jesucristo. Mencionan Hechos 4, versículos 10 al 12. Sí. Implica confiar de verdad en Él, en su poder, en su amor, aun cuando, no tengamos todas las respuestas. Totalmente. Y ese punto de la acción es clave, no es una fe pasiva, de sillón, digamos. Claro, se conecta directo con cómo vivimos. Santiago 2.18 lo dice, muy directo. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se ve. De hecho, hay una fuente que se llama 10 maneras de practicar la confianza. Intenta como bajar esto a tierra, acciones concretas. Pero a ver, en vez de leer una lista, quizás podríamos agrupar las ideas, ¿no te parece? Sí, me parece bien. Como que caen en categorías, ¿no? Algo así como cambiar la forma de pensar, actuar distinto y sanar relaciones. Buena forma de verlo, ¿sí? En eso de la mentalidad, por ejemplo, ponen mucho énfasis en no darle espacio a esa duda que te frena, que te paraliza. Ajá. Citan a Abraham en Romanos 4, que, no dudó de la promesa. Y también a Santiago 1, que advierte eso de ser como la ola del mar, ¿no? Que va y viene. Que no sabe dónde está parada. Exacto. Y también insiste mucho en cuidar lo que pensamos y decimos. Citan Proverbios 23.7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Poderoso. Incluso, fíjate, lo conectan con la salud física. Mencionan ideas de otras fuentes, como el Ministerio de Curación, sobre cómo la ansiedad, la desconfianza pueden afectar el cuerpo. Entendido. O sea, una mentalidad de confianza activa, que se cultiva. Y sobre actuar diferente, ¿qué decían? Ahí entran varias cosas. Una es usar los recursos que ya tenemos, aunque parezcan poquitos. Confiar en que Dios puede hacer algo grande con eso, como los panes y los peces en Lucas 9. Claro, el milagro de la multiplicación. Ese mismo. Otra idea es atreverse a orar con audacia, pedir cosas grandes, específicas. Como Jabes, ¿te acuerdas? En una Crónicas 4, que pidió ensanchar su territorio. O Josué, pidiendo que el sol se detuviera. Oraciones valientes, sí. Y algo fundamental, actuar aún sin ver el resultado final. Como los amigos del paralítico en Lucas 5, ¿no? Que lo bajan por el techo. El texto dice que Jesús vio la fe de ellos. ¡Wow! ¡Qué imagen! Acciones concretas que demuestran esa confianza que va por dentro. Y la parte de sanar relaciones. Sí, eso también lo destacan mucho. Hablan de lo crucial que es perdonar a otros y también perdonarse a uno mismo, y pedir perdón cuando toca. Se basan en textos como Mateo 5.7 sobre la misericordia o el Salmo 32.5 sobre confesar. El perdón es fundamental. Totalmente. Y hablan de arrancar raíces de amargura, citando Hebreos 12:15, para que eso no nos envenene por dentro ni dañe a otros. Y también dejar ir el pasado, como sugiere Job 11, para poder mirar adelante con esperanza. Entonces, más que una lista de cosas por hacer, son como principios de vida. Cultivar una mente confiada, actuar desde ahí y mantener relaciones sanas con perdón y soltando lo que ya fue. Exacto.
Y esta idea de cambiar actitudes, de encontrar paz incluso en medio de la tormenta, pues resuena también en otro texto que vimos, La fe que mueve montañas. Habla de cómo la oración ayuda a sentir esa paz que a veces no se entiende. Exactamente. Todas estas prácticas apuntan a eso, una fe que se vive, que se traduce en confianza activa en el día a día. Pero aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, creo yo. Porque mientras unas fuentes dicen, ojo con la duda, evítala, como vimos con Santiago, hay otra perspectiva que emerge con fuerza. Un fragmento de un libro de John Ortberg, Fe y la duda, plantea algo diferente. Dice que la duda no tiene por qué ser lo contrario a la fe. Incluso sugiere que podría fortalecer nuestra relación con Dios. Es una tensión fascinante, ¿verdad? Y muy real para muchísima gente. Ortberg lo que dice es que la fe, por definición, esa convicción de lo no visto de Hebreos, opera donde no hay certeza total, empírica. Siempre hay un margen de incertidumbre. Claro, si no, no sería fe, sería saber. Exacto. Y desde su punto de vista, hacerse preguntas difíciles puede ampliar cómo entendemos a Dios. La incertidumbre, si la manejamos con honestidad, puede llevarnos a una confianza más madura, digamos. No basada en negar las dudas, sino en atravesarlas. Entonces, a ver, ¿cómo juntamos esto? Una fuente dice, cuidado con la duda que te paraliza. Y otra dice, la duda honesta puede ser parte de crecer. Se contradicen. Quizás la diferencia clave está en el resultado, ¿no? ¿A dónde te lleva esa duda? ¿Te hunde, te aleja de Dios? ¿O te empuja a buscar más sinceramente, a una fe más profunda, menos ingenua? La fe de Hebreos 11 no es saberlo todo con certeza de laboratorio, sino confiar lo suficiente para actuar a pesar de no ver todo el panorama. Es como una apuesta vital, basada en quién sabemos que es Dios. Y justo sobre esto hay un ejemplo muy fuerte en la historia de Bari Misman. Ella es una influencer judía ortodoxa y su experiencia se comparte en una de las fuentes. Sí, la leí. Impactante. Ella tenía una imagen pública muy cuidada, perfecta casi, pero decidió ser vulnerable y hablar súper abiertamente de sus luchas de toda la vida con una ansiedad muy fuerte, una batalla terrible con la enfermedad de Lyme y una depresión perinatal muy oscura. Es un testimonio que conmueve. Misman no esconde lo duro que fue. Describe pensamientos muy oscuros durante el embarazo y esa sensación de ser como una impostora o mala madre, porque su lucha interna chocaba con su imagen. Exacto. Y su mensaje central, que conecta directo con lo que hablamos, es este. La fe y la ansiedad no son mutuamente exclusivas. Ella insiste. Se puede creer profundamente en Dios y al mismo tiempo luchar con un desequilibrio químico, con traumas o simplemente con lo complicado y frágil que es ser humano. Totalmente. Me impactó mucho cuando dice que no todos nuestros pensamientos negativos son la verdad. Ni siquiera son nuestros a veces, sino como ecos de otras cosas, ¿no? El caso de Misman ilustra súper bien varios puntos que ya tocamos. Primero, la necesidad de buscar ayuda activamente. Ella lo hizo. Terapia, medicación, rompiendo el estigma. Importantísimo. Segundo, el poder de ser vulnerable. Su honestidad en redes sociales generó una ola de apoyo increíble. Tercero, combate de frente el estigma de la salud mental. Lo compara con romperse un brazo. Nadie se avergüenza de ir al médico por eso. Claro, es lógico. Y cuarto, subraya lo vital que es tener una red de apoyo real, práctica. Como su amiga que le preguntó directamente, ¿cómo puedo estar a tu lado? Eso es oro. Es un recordatorio muy potente de que la fe no significa ausencia de lucha. Quizás es la fuerza para seguir en medio de la lucha. Y que ser honestos sobre nuestras dificultades puede ser, aunque suene raro, una fuente de fortaleza y conexión. Sin duda, muestra una fe que no niega el sufrimiento ni las preguntas difíciles, sino que aprende a caminar con ellas. Bueno, cambiemos un poquito de enfoque ahora. Vamos a meternos más a fondo en un texto bíblico que es clave en varias fuentes. Habacuc 2, versículo 4b. Esa frase tan conocida, el justo por la fe vivirá. Tenemos un análisis bastante detallado sobre esto, de Uriel Arévalo Mora, enfocado en la fe en tiempos de crisis. Y el contexto original es clave.
El profeta Habacuc está clamando a Dios en medio de una crisis terrible de injusticia, violencia y como un silencio de Dios. Sí, el análisis es muy minucioso, la verdad, pero podemos sacar las ideas principales sin perdernos en lo técnico. Un punto importante es que incluso la primera parte del verso, la 4a, tiene traducciones complejas que contrastan al orgulloso o infiel con el justo. Pero el debate fuerte viene en la segunda parte. El justo por su mi fe vivirá. A ver, ¿cuál es el debate exactamente? Bueno, el texto hebreo que se usa normalmente, el masorético, dice por su fe o por su fidelidad, emunató. Eso sugiere que la vida del justo depende de su propia confianza, de su propia fidelidad. Entiendo. Pero la Septuaginta, que es la traducción griega antigua que usaban muchos en el Nuevo Testamento. Ajá, la que usaba Pablo, por ejemplo. Exacto. Esa versión dice de mi fe o de mi fidelidad, ekpistios mu, y ahí se refiere a la fidelidad de Dios. ¡Wow! Eso cambia bastante sentido. ¿Nuestra vida depende de nuestra fidelidad o de la fidelidad de Dios? ¿Y cómo usan esta frase los autores del Nuevo Testamento, como Pablo? Ahí está lo interesante. Pablo, tanto en Romanos 1:17 como en Gálatas 3:11, cita la frase simplemente como «el justo por fe vivirá». Omite el posesivo, ni su ni mi. ¿Y por qué? El análisis sugiere que es a propósito. Pablo quiere recalcar que la justificación, o sea, ser declarado justo ante Dios, viene por la fe entendida como nuestra respuesta de confianza a la acción fiel de Dios en el Evangelio y no por cumplir la ley. Cita ideas de teólogos como Karl Barth. La justicia de Dios se ve donde su fidelidad se encuentra con nuestra fe. El énfasis está en la gracia y la fidelidad de Dios como la base de todo. Entiendo. No es tanto qué tan fieles podemos ser nosotros, sino nuestra respuesta de fe a la fidelidad de Dios, que es la que no falla. ¿Y qué hay de las palabras clave en Habacuc? Fe y justo. La palabra hebrea para fe, emun, es más que solo creer algo. Implica firmeza, lealtad, confianza, verdad. Está muy conectada con cómo es Dios mismo. Y Sadik, justo, en el contexto de Habacuc, podría referirse no solo a los israelitas fieles, sino quizás también a gente justa de otras naciones. Y eso encajaría con cómo Pablo lo aplica a todos, judíos y gentiles, en Romanos. Tiene sentido. Y el autor de Hebreos también usa esta cita. ¿Para qué? En Hebreos 10:38, el autor hace algo fascinante. Combina Habacuc 2.34 con otros textos. Y ojo, parece seguir la versión griega, la Septuaginta, que dice, mi justo por fe vivirá. Pone el énfasis en que el justo le pertenece a Dios. Interesante. Y el contexto ahí es un llamado urgente a perseverar, la palabra griega es upomone, en medio del sufrimiento, esperando la venida de Cristo. Aquí, la fe no es solo creer al principio, sino una fidelidad activa, que cuesta, que resiste hasta el final. Conecta fe directamente con obediencia y aguante. Es increíble cómo una frase tan corta puede tener tantas capas de significado y usarse de formas tan potentes a lo largo de la Biblia, ¿verdad? Totalmente. Pasando a otro punto relacionado, una de las fuentes, God Questions, hace una distinción que me pareció útil entre fe y esperanza. A veces las usamos casi como sinónimos, pero 1 Corintios 13:13 las menciona juntas pero separadas, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Es una aclaración valiosa, sí. La fuente define la fe como esa confianza basada en la realidad presente y pasada. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho? Como en Hebreos 11:1, ¿no? Ajá. Y la esperanza, en cambio, es la expectativa confiada, gozosa del futuro, que se basa precisamente en esa fe. Romanos 8.24 dice que fuimos salvos en esperanza. Un ejemplo clave es la esperanza bienaventurada de la que habla Tito 2.13, el regreso de Cristo. La fuente usaba una analogía sencilla. Un niño confía en que su papá cumplirá su promesa para mañana, eso es fe. La alegría con la que espera ese mañana, eso es esperanza. Exacto. Son distintas, pero para el creyente inseparables. La fe mira al pasado y presente, lo que Dios es y ha hecho. La esperanza mira al futuro, lo que Dios hará. Sin fe en la fidelidad de Dios, pues no hay base sólida para la esperanza bíblica.
Y ya para ir cerrando, toquemos esa frase tan famosa sobre la fe que mueve montañas, de Mateo 17:20. Incluso vimos una referencia a un testimonio donde alguien atribuía una sanidad inesperada a este tipo de fe. Sí, y otra de las fuentes analiza justo ese pasaje. El contexto es importante. Jesús baja del monte de la transfiguración y los discípulos no pueden echar fuera un demonio por su poca fe. Ahí es donde lo dice. Podrían decirle a esa montaña, probablemente refiriéndose al obstáculo del demonio o a cualquier dificultad enorme, que se mueva y se movería. Entonces, no hablaba de mover montañas de tierra literalmente. La interpretación que da la fuente, y que es bastante común, es que mover montañas era una forma de hablar de la época, una hipérbole. Se usaba para referirse a superar obstáculos que parecían imposibles. El punto de Jesús no sería tanto hacer trucos de geografía, Claro. sino recalcar que incluso una fe pequeñita, si está puesta en el Dios Todopoderoso, tiene un poder inmenso para derribar barreras gigantescas. Entiendo. Vuelve a conectar con la idea de que no se trata tanto de cuánta fe tenemos nosotros, otros. Bueno, pues hemos recorrido bastante, ¿eh? Definimos la fe como confianza activa, vimos esa relación compleja con la duda, que pueden coexistir, como en la historia de Barry Mitzman. Ajá. Nos metimos a fondo en Habacuc 2.4b, descubriendo la riqueza de su significado, sobre todo ese énfasis en la fidelidad de Dios como nuestra base. Distinguimos fe de esperanza y aclaramos qué significa esa fe que mueve montañas. Sí, ha sido un recorrido muy revelador. Las fuentes nos pintan un cuadro de la fe como algo vivo, dinámico, confianza, acción, perseverancia, pero muchas veces entrelazada con nuestra propia fragilidad, con dudas, con luchas. Vimos ese doble énfasis, ¿no? La fidelidad de Dios como el fundamento. Clave. Clave en Habacuc, según la Septuaginta, y en Pablo. Y por otro lado, nuestra respuesta necesaria de confianza, de obediencia, de lealtad que persevera, como recalca Hebreos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería como la idea principal para llevarnos? Pues mira, quizás una pregunta interesante para seguir masticando es esta. Si la fe bíblica se apoya tanto en la firmeza de Dios como en nuestra respuesta humana, ¿dónde está realmente el poder que transforma? A lo mejor, la montaña que la fe mueve más seguido no son solo las cosas de afuera, sino nuestro propio interior. El miedo, la duda que paraliza, la desesperanza. ¡Qué interesante! Quizás el poder de la fe está en darnos la capacidad de seguir adelante y confiar a pesar de lo que no vemos, a pesar de las tormentas, justamente porque nos apoyamos no en nuestra fuerza, sino en la fidelidad probada de Dios. ¿Qué significaría en el día a día dejar de preocuparnos tanto por tener más fe como si fuera un logro nuestro? Claro. Y empezar a enfocarnos más en descansar y actuar desde la confianza en la fidelidad de Dios, sobre todo cuando estamos frente a nuestras propias montañas. Es algo, bueno, para seguir pensando, ¿no?